Ah, ¿qué tal, monseñor? ¿Cómo estás? Jorge Rolón te saluda. Bueno, No ya se le estamos. ve, no se le ve Ya bien, estamos, monseñor. ya estamos en vivo transmitiendo desde las redes sociales de la Plataforma Social de Derechos Humanos, Memoria y Democracia. Bienvenidos, bienvenidas todos y todas a este conversatorio virtual. Lo estamos haciendo de vuelta, ya el segundo conversatorio. Y en el día de hoy queremos un poco debatir con todos ustedes sobre este tema sumamente importante relacionado a las Fuerzas Armadas y las graves violaciones de derechos humanos. Ella está con nosotros, como pudieron ver, el doctor Jorge Rolón Luna, el monseñor Pablo Cáceres y la compañera Bernarda Pessoa. Para introducirnos un poco en el tema, el objetivo de este espacio de debate es reflexionar sobre la situación en el país desde la vigencia de la Ley 5036 del año 2013, que autorizó el empleo de las fuerzas militares en asuntos de seguridad interna en el Paraguay, y teniendo especialmente presente que han transcurrido 15 días desde la muerte de 2 niñas por acción de las Fuerza de Tarea Conjunta. Desde la Plataforma Social de Derechos Humanos, Memoria y Democracia, hemos solicitado a las instituciones públicas encargadas de velar por la promoción, defensa y protección de los derechos humanos realizar todas las acciones de su competencia para lograr el esclarecimiento de lo ocurrido y la adopción de medidas que reviertan el cada vez más grave retroceso en materia de garantías básicas de derechos fundamentales. Como le estaba mencionando, en este conversatorio va a participar como expositor el doctor Jorge Rolón Luna con un análisis general, el monseñor Pablo Cáceres, quien va a exponer sobre las actuaciones de la Fuerza Tarea de Conjunta en Concepción, y la compañera Bernarda Pessoa de CONAMURI, que nos hablará sobre la situación de las comunidades indígenas frente a estos hechos y violaciones de derechos humanos. Bueno, cada expositor tiene 20 minutos, vamos a estar aguardando. También solicitamos que pueda apagar los micrófonos quienes no están exponiendo. Entonces arrancamos con el doctor Jorge Rolón. Bienvenido, doctor. Muchas gracias. Buenas tardes a todos y a todas. En primer lugar, quiero agradecer la invitación y también extender el saludo a las personas que se están conectando y que ya se conectaron para este conversatorio. En primer lugar, quiero señalar que la actuación de las Fuerzas Armadas, y en este caso particular de la Fuerza de Tarea Conjunta, es algo que se puede analizar desde diversas perspectivas. Tratar de no mezclarlas y de hacer un análisis que se centre por turnos en cada una de estas cuestiones que tienen que, a mi criterio, ser tenidas en cuenta. En primer lugar, es pertinente y para mí especialmente como abogado preocupado por la vigencia del Estado constitucional y social de derecho y por el funcionamiento efectivo de nuestra democracia y de la construcción de una república que pueda responder efectivamente a lo que se entiende por estos conceptos, los aspectos jurídicos. Mi posición, que creo que es compartida también por otros colegas, aunque no se ha escrito mucho al respecto, es que la intervención de las Fuerzas Armadas en cuestiones de seguridad interna tiene graves problemas de constitucionalidad, en primer lugar. En segundo lugar, los estándares internacionales en la materia, que son fijados especialmente en nuestro caso por las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, desaconsejan vehementemente la intervención de las Fuerzas Armadas en cuestiones de seguridad interna. Y luego tenemos problemas con la propia ley
ya a un nivel inferior, digamos. Me refiero concretamente a la Ley de Defensa Nacional y Seguridad Interna, que fue modificada en el año 2013. Fue la primera ley discutida en el Congreso que se inauguraba en ese entonces y promulgada por el presidente Carter. Y un decreto, el decreto número 106 de ese mismo mes y año, agosto de 2013, estamos hablando, que también tiene una serie de problemas desde el punto de vista jurídico. Uno observa con mucha frecuencia que las discusiones, cuando se dan en este ámbito, rápidamente se desvían hacia otras cuestiones y no se focalizan en lo jurídico. Y si nosotros estamos hablando de la necesidad de construir, dependiendo del punto de vista de quien hable, ¿no? De construir o de reforzar o de mantener un Estado constitucional de derecho, la cuestión jurídica es básica, es fundamental. Justamente los conceptos de Estado de Derecho y Estado constitucional de derecho tienen como elemento central la sujeción del Estado y de sus agentes a la normativa vigente, o sea, a la normativa que crea el propio Estado. Si el Estado no se somete a su propio orden jurídico, es un problema muy grave. No solamente un problema de violación de la norma, sino de construcción de eso que establece nuestra Constitución. Nuestra Constitución habla de un Estado social de derecho, habla de una república y habla del respeto a la dignidad humana. Entonces, cuando la norma es dejada de lado, ese elemento central de los estados constitucionales y sociales de derecho y del propio Estado de Derecho, que es un concepto más modesto, digamos, porque implica la sujeción de los agentes del Estado a la ley. El Estado constitucional de derecho implica el sometimiento del Estado y de sus agentes a la Constitución y a la ley. Y el Estado social de derecho implica que el Estado se involucra para ver y obtener, ¿sí?, una sociedad en la que las diferencias sociales y las lacras, como la pobreza, la exclusión, vayan siendo eliminadas a partir de la intervención del Estado. Entonces hay un primer problema ahí. Yo podría, digamos que, hablar más del tema y decir, por ejemplo, por qué yo pienso que es inconstitucional. No es simplemente decir que es inconstitucional, sino hablar también del tema, pero digamos que el tiempo que tenemos es muy corto. Pero hay algunas cosas que deben ser señaladas, digamos. Nuestra Constitución establece claramente que la institución encargada de preservar el orden interno es la Policía Nacional. La policía tiene la misión de prevenir, reprimir e investigar los delitos. Y no solamente eso, sino que también, y eso tiene rango constitucional, es la institución que funciona coordinadamente con el sistema de justicia, Ministerio Público y tribunales, juzgados y tribunales, en la labor de prevenir, reprimir e investigar los delitos. Las Fuerzas Armadas no tienen asignada esa misión. Entonces ahí ya tenemos un problema. Luego hay problemas con la ley en cuanto al dictado del estado de excepción en la zona norte. Es un tema para explayarse, digo nuevamente, pero vamos a tratar de ser breves al respecto. La norma constitucional establece como requisito para el estado de excepción grave conmoción interna y también unos requisitos de periodicidad en su declaración, en el sentido de que se renueva cada cierto tiempo, mientras que la ley declara una especie de estado de excepción indeterminado en la zona norte del país. O sea, un estado de excepción permanente. Es lo que estamos teniendo desde hace 7 años. Y no hay una intervención del legislativo para controlar ese estado de excepción y el cumplimiento de los fines del estado de excepción. De hecho, el estado de excepción se convirtió en un estado de normalidad. La idea inicial, o cómo fue vendida la intervención de las Fuerzas Armadas en cuestiones de seguridad interna en aquel momento, más allá de ahí ya salimos de lo jurídico y nos vamos ya al plano de lo fáctico, digamos, era que el empleo de las Fuerzas Armadas iba a resolver el problema rápidamente. Han pasado 7 años y el problema no se ha resuelto. Mientras que el problema no se ha resuelto, a lo largo de todos estos años se han documentado numerosos casos de violaciones a los derechos humanos muy graves, que incluyen homicidios, casos de falsos positivos y este último evento que terminó con la muerte de las niñas. Entonces,
Dicho esto, continuando con lo jurídico, bajamos a los estándares internacionales y especialmente en cuanto a lo que establece al respecto la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que en una serie de casos ha determinado la inconveniencia de la intervención de los militares en cuestiones de seguridad interna. Y el estándar más claramente fijado en una serie de casos, como el caso Cabrera García y Montiel versus México, el caso Montero Aranguren y otro versus Venezuela, el caso Osorio Rivera y Familiares versus Perú, el caso Zambrano Vélez versus Ecuador, es el de la excepcionalidad. O sea, la Corte ha dicho, si es que van a, porque no lo aconsejamos, no creemos que las Fuerzas Armadas tengan la formación, la doctrina y el tipo de uso de fuerza que tienen, que reúnan las características para emplear cuestiones vinculadas a delitos comunes, debe ser de carácter excepcional. ¿Sí? Y esa excepcionalidad se ha roto hace rato porque tenemos 7 años de Fuerza de Tarea Conjunta. Entonces, tampoco esa intervención de la Fuerza de Tarea Conjunta cumple con esos estándares internacionales que han sido fijados por la Corte Interamericana. Si analizamos ya desde otra perspectiva, y lo ha dicho también la Corte Interamericana en un par de fallos, la historia de América Latina durante los tiempos de las dictaduras militares nos han dejado un amargo recuerdo, una amarga experiencia por la manera en que las Fuerzas Armadas han reprimido y oprimido a sus pueblos. Entonces, desde esa perspectiva, eso que está pasando en la zona norte del país no es para nada aconsejable y los hechos han demostrado que es efectivamente así. Las Fuerzas Armadas en su doctrina tienen la misión esencial de eliminar el enemigo, mientras que la policía, desde el punto de vista de su doctrina, siempre teóricamente hablando, porque podemos también tener objeciones con respecto al funcionamiento de nuestra policía, pero en principio la propia doctrina militar de eliminar al enemigo, de no tomar prisioneros y de un uso intenso de la fuerza letal que tiene y que a lo largo de la historia y sobre todo en los últimos tiempos con los avances tecnológicos ha tenido un impacto muy fuerte en la población civil, porque los coletazos de la intervención militar son siempre mayores que los de la intervención policial para la población civil. Entonces, desde esa perspectiva también, lo que está ocurriendo en la zona norte es algo que no se condice con un Estado constitucional de derecho y con una construcción republicana que a su vez se vincula con el rol que tiene el Ministerio Público. Se habla muy poco de eso. A mí me ha tocado investigar unos casos en los que no solamente cuando fui comisionado al Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, analizamos no solamente el rol de las fuerzas de seguridad, sino también de las instituciones civiles. Y el Ministerio Público y el Poder Judicial actúan con una intensidad represiva similar a esta fuerza de tarea conjunta que prácticamente lo convierten, especialmente al Ministerio Público, en un brazo civil de esta intervención militar. Decía Jürgen Habermas, un filósofo alemán al que mucha gente conoce, decía que la diferencia entre un Estado de Derecho y uno que no lo es que entre el poder punitivo del Estado que está allá arriba y el ciudadano que está acá abajo, en el medio hay un juez. Hay un juez. Nuestros jueces, de hecho, el nombre que les da el Código Procesal Penal es el de jueces de garantía. No tienen una intervención de tipo represivo. Están ahí para velar por los derechos de la persona en conflicto con la ley penal. Nuestros jueces de garantía realmente actúan a su vez como pasamanos de los fiscales, ¿sí? Pasapapeles, como una especie de escribas que escriben lo que los fiscales le dicen, y a su vez los fiscales son el brazo civil de las Fuerzas Armadas. En mi opinión, y por lo que he visto, porque he tomado intervención en algunos casos puntuales ya en el año 2014 y más lo que estamos viendo ahora, eso es lo que ocurre también en la zona norte. No es una cuestión de hacer énfasis nomás en la fuerza de seguridad. La fuerza de seguridad, especialmente las fuerzas militares, tienen una tendencia a cruzar líneas, ¿sí? Pero en un Estado de Derecho o en un Estado constitucional de Derecho existen instituciones que ponen freno a esas pulsiones de la fuerza de seguridad. Y eso es hasta natural, digamos, hasta en las películas se ve eso.
policías que plantan pruebas, policías que hacen uso abusivo de la fuerza para obtener confesiones y cosas por el estilo. Pero en un Estado en donde la vigencia de la Constitución y el respeto a la dignidad humana existen en verdad, funcionan instituciones que ponen freno a eso. O deberían existir funcionarios, instituciones que ponen freno a eso. Lo que estamos viendo en nuestro país es que ello no ocurre. Entonces, esta militarización de la zona norte funciona también de la mano de las instituciones civiles. Esa es la parte más, yo diría que finalmente lo más negativo de esto, porque al intento de reprimir usando fuerza excesiva o saltándose a la Constitución y a la ley, no existe un órgano civil u órganos civiles que pongan freno a eso. Y esto es lo que ha derivado en las situaciones que hemos visto. En primer lugar, el otro día, cuando se mataba a esas niñas de 11 años, que el Estado intentó disimular, ocultar su edad, y lo consideró un procedimiento exitoso, lo que se vio de entrada es que el Estado no se preocupó, conforme a las obligaciones internacionales que tiene, en investigar esas muertes. Y no solo no se preocupó en investigar esas muertes, sino que destruyó evidencias. Y no solo destruyó evidencias el organismo que está encargado de precautelar esas evidencias, preservarlas y investigar esos hechos, sino que estos agentes del Estado, de estas instituciones civiles, no están enjuiciados, no están destituidos, no están suspendidos, no pasa nada, porque han actuado así a lo largo de todo este tiempo. Se han realizado imputaciones sin pruebas, sin un relato fáctico mínimo en las actas de imputación que digan, bueno, yo puedo creer que esta persona está vinculada a este hecho por el relato al menos, pero ni en los relatos fácticos, y mucho menos en las cuestiones probatorias, hemos visto en la mayoría de los casos que el órgano de persecución penal del Ministerio Público en este caso actúe bajo ese principio que tiene que regular su actuación, que es el principio de objetividad. Entonces, creo que es perentorio, es urgente que se haga énfasis en estos aspectos para que la solución a los problemas de la zona norte lleguen por otra vía. Este modelo ha fracasado, es un modelo opresor, represivo, criminal por momentos, y no soluciona el problema. Entonces tenemos, digo esto para concluir también la primera parte de mi intervención, que a las penurias de esa población, de esos 3 departamentos, 2 de ellos entre los más pobres y excluidos del país, con los peores índices económicos y sociales, a esas penurias preexistentes se suma la opresión de una fuerza de ocupación interna, que actúa básicamente con los preceptos propios de la doctrina de la seguridad nacional, que habla de justamente la existencia de un enemigo interno y de un frente interno. El enemigo es el conciudadano, el connacional. Y ese enemigo es alguien que supuestamente comete delitos, pero a eso otra vez se le suma la selectividad del Ministerio Público. Hemos visto en estos días que se imputó a 2 personas por ir a hablar en un acto público, mientras que la presidenta de la ANR hablaba casi al mismo tiempo en un acto público sin tapabocas, y que uno sepa, esa persona hasta este momento no está imputada. Entonces, desde una perspectiva humanista, no solo de los derechos humanos, una perspectiva humanista y de una concepción de la dignidad humana como lo más importante en cualquier sociedad, nuestros connacionales de la zona norte están sufriendo el doble, ¿sí? En principio, decía, la propia condición económica y social en la que, y las privaciones, y ya podríamos decir frustración crónica de necesidades en la que viven la mayoría de ellos, se suma la represión con este elemento militar que implica siempre una ampliación de la intensidad de la represión y también una ampliación del campo institucional de la represión. Es gravísimo eso. No solo tenemos a la policía, que es una fuerza en nuestro país que no se ha reformado, que mantiene
los modos también del mismo. Ahora tenemos que sumarle a las fuerzas militares, a la Senat también, que forma parte de manera absolutamente inconstitucional e ilegal como parte de la fuerza de tarea conjunta. Entonces, bueno, eso es lo que puedo decir de inicio, y me quedo también dispuesto a responder preguntas en caso de que las hubiere. A ver, ahora sí se me escucha. Estaba ahora sí en silencio. Bueno, muchas gracias, doctor, por este análisis general que nos hiciste sobre esta situación, sobre cómo nos presentás. También esperemos que la gente vaya dejando su comentario. Y bueno, ahora queremos compartir este espacio ya con el monseñor Pablo Cáceres. El monseñor es vicario general de la diócesis de Concepción. Él es docente, él es escritor e investigador de temas relacionados a problemáticas sociales. Como líder religioso denuncia crímenes de lesa humanidad y otras violaciones de derechos humanos cometidas por las fuerzas públicas en el Paraguay. Bueno, estamos expectantes de poder escucharte, monseñor Cáceres. Adelante. Muy buenas noches. Mi cordial saludo al doctor Jorge. Un abrazo grande para ustedes. Y coincido plenamente en la primera parte de la exposición del doctor Jorge. La Fuerza de Tarea Conjunta nació mal, nació en forma anticonstitucional. El primer pecado original es su nacimiento. Él ya explicó suficientemente todo este tema y suscribo plenamente lo que el doctor Jorge había señalado. Segundo, hemos tenido 7 años de presencia de la Fuerza de Tarea Conjunta acá en el norte, donde yo estoy, donde yo trabajo, y en estos 7 años realmente no ha habido resultados satisfactorios para el fin que ha sido creado. El presidente, cuando creó la Fuerza de Tarea Conjunta, decía: para devolver la tranquilidad a la zona norte del país. Y con esta Fuerza de Tarea Conjunta pasó exactamente al revés. Ellos destrozaron, ellos asaltaron, ellos violaron, asesinaron, robaron y otras cosas más. De manera que resultado cero, resultado totalmente negativo, y dejó secuelas muy negativas que seguramente por mucho tiempo vamos a recordar en el paso de la Fuerza de Tarea Conjunta. Aparte de no tener resultado tangible, la Fuerza ha tenido un costo enorme, no solamente para mí o para vos o para la gente, para la poca gente, sino para el país. Para un resultado nulo, los gastos que hicieron la Fuerza de Tarea Conjunta es sideral, enorme, y escandaliza. Escandaliza en un país y sobre todo, como decía el doctor Jorge, en un departamento pobre.
o en los departamentos pobres, como San Pedro también. Y eso para nosotros crea mucha incomodidad, porque sabemos que es plata nuestra, sabemos que podría haberse utilizado para otro fin, sabemos que podría haberse utilizado para intentar por lo mínimo una pizca de desarrollo para el norte, y eso no pasó y no ha pasado. Aparte del costo elevado que significó para el país, para un resultado nulo, ya insinué, mataron, torturaron, destrozaron comunidades y han dejado secuelas muy negativas a las personas y a las comunidades. Cuando estamos diciendo mataron, tenemos nombre y apellido, no es simplemente decimos que han producido quebranto o preocupación. Han matado, literalmente han matado, han torturado, entraron en casas, destecharon casas, entraron por ventanas y puertas para crear zozobra, para crear inquietudes y para dejar a comunidades enteras totalmente traumadas. En algunas partes entraron en casa de ancianas. En Naranjatí ellos entraron en la casa de una anciana de 80 años, se pasearon por encima del cuerpo de la señora y no te quiero contar cómo quedó la señora hasta hoy. Esa casa fue totalmente destruida sin que nadie vaya a preguntarle cuánto sale un edificio nuevo, un arreglo de casa. Y nos molesta y nos deja, digamos, en una situación de total perplejidad frente a quienes debieran de darnos protección, seguridad, y a quienes debieran de ofrecernos todo tipo de apoyo para nuestra tranquilidad. Exactamente lo contrario, y con mucha crueldad, A Francisco Denis le mataron a mansalva. A Julián Ojeda, de Cruz de Hierro, le mataron como perro. Además, disfrazaron sus cadáveres poniéndole una ropa para y un revólver en la mano como si fuesen delincuentes, como para disfrazar, como si fuese soldado del EPP. Agustín Ledesma, un sordomudo, le mataron también como perro. Un muchacho inocente de 17 años. No entendía, no sabía él lo que estaba pasando. Le acribillaron y también le disfrazaron de soldado. Nadie fue castigado. No termina eso ahí. También destruyó la propia Fuerza Armada. El capitán Piñana fue asesinado por ellos. Un pundonoroso militar capacitado. No solamente eso, también hubo pelea cuerpo a cuerpo, oficiales de policía con militares. Se pelearon entre ellos. No es cierto que es una fuerza única de tarea conjunta. Allí nadie consulta a nadie. Ni la fiscalía, como les decía el doctor Luna Rolón, es verdad. Se volvieron cómplices. Los fiscales se volvieron cómplices. E incluso el médico. Hay un médico de apellido Ferreira que fue el que disfrazó la edad de estas dos niñas. También escandaliza. Para nosotros es mucho más escandaloso que las dos niñas, porque son argentinas, escandalizaron. A nosotros nos escandaliza los paraguayos que fueron asesinados. Compañeros nuestros, catequistas nuestros. Gente que trabajaban en trabajos sociales preocupados, muy críticos. Muchos, estoy nombrando 4 o 5, pero hay muchos. Y eso realmente molesta y eso realmente incomoda, aparte de crear zozobra. Porque la mucha gente que entiende todo esto, acá en Concepción hay muy buena cantidad de gente muy crítica que entiende lo que pasa. Hay mucha gente, dirigentes, que están llamados al silencio y que están prohibidos participar en reuniones porque se les ha ofrecido medida alternativa, precisamente para decapitar organizaciones rurales, organizaciones intermedias. Totalmente destructivo todo lo que pasó durante 7 años
en el ejercicio del trabajo de la Fuerza Tarea Conjunta. Es fuerza, no es tarea conjunta. Hay mucha gente que se someten, el médico, sobre todo este último que vino a revisar los cuerpos de las niñas, disfrazaron, ellos, los médicos y los fiscales, barnizaron el escenario. Y en este cuadro y en este clima, ahora se incorpora un nuevo elemento, la persecución a los indígenas. Este muchacho que fue secuestrado con el doctor Denis. ¿Qué tenía que ver el indígena en eso? En fin, hay muchísimas cosas más, pero lo que a nosotros realmente nos molesta es el tiempo durante 7 años que se han perdido para cometer, para no sacar de circulación a los grupos que ellos dicen irregular y para acrecentar el número de torturados, de muertos, de perseguidos y de organizaciones campesinas decapitadas. Entre otras cosas, ahora puedo decir eso y suscribo totalmente lo que el doctor Rolón había dicho, y realmente es muy lamentable vivir acá en el norte dentro de este cuadro porque tenemos miedo. Aparte de eso, hay un estigma que se le endilga a los norteños. Un muchacho, una señorita que se quiere ir a trabajar en Asunción o en otra parte de Azote, y donde yo estoy, significa que no va a ser aceptado. Se nos tiene como un apellido feo, olemos mal para la sociedad en general. Y le tengo que decir con mucha precisión que este norte donde yo vivo, hace 43 años, es una zona de trabajadores, de gente buena, de gente comprometida con el país y con la zona. Nosotros somos gente que necesitamos paz, queremos trabajar en paz. Ya nos cansa tener que lidiar con este tipo de brutos y de animales, con el perdón de los animales. Por ahora hasta acá nomás digo, y si hay algo que me pueden preguntar, a la orden. A ver, ahora sí. Realmente profundas las palabras del Pablito. Muchas gracias por hacer este esfuerzo también. El país nos escucha con 20 segundos de retraso, por eso también le llega un poco tarde en nuestra línea. Pero muchas gracias, país, por esta exposición, por compartirnos esto, y esperamos que la gente siga dejando sus mensajes, algunas consultas o comentarios que al final de las exposiciones vamos a estar leyendo. Bueno, ahora vamos a compartir con la compañera Bernarda Pessoa. Bernarda es dirigente indígena del pueblo Com. Ella es referente de derechos humanos, activista por los derechos campesinos e indígenas y los derechos de las mujeres en Paraguay. Una de las históricas fundadoras de la Organización de Mujeres Campesinas e Indígenas CONAMURI y miembro del equipo permanente educadora Putubojana, así también de la Escuela de Formación Política para Mujeres Indígenas. Entre otras cosas, ella es artesana, educadora popular, y bueno, ya le tenemos ahí a Bernarda. Muchas gracias, compañera, por estar con nosotros, y ahora te escuchamos atentamente sobre estos hechos que tenés que contarnos acerca de los pueblos indígenas y las violaciones de derechos humanos. Sí, asimismo, muy buenas tardes, noche a los compañeros que expusieron ante mí, ¿verdad? Y gracias por la participación, agradecida también estoy con mi organización siempre como mujer indígena. Yo soy de Pueblo Com y estoy dentro de la dirección de CONAMURI, estoy actualmente en la dirección de comunicación y cultura. Formo parte también de la plataforma de derechos humanos. Estoy en varios espacios, tanto nacional e internacional,
y soy lideresa comunitaria de la comunidad Santa Rosa de Pueblo Com del departamento de Presidente Hayes. Es muy complejo nuestro debate y es muy lindo también hacer estos tipos de debate en nuestro país porque estamos en una crisis tanto en la salud, estamos en una crisis en la educación y mucho más peor estamos en tema de la justicia paraguaya. Yo he vivido varias veces en las violaciones de los derechos humanos y estoy también, estoy viendo desde la experiencia de CONAMUR y estamos viendo también sobre el proceso del trabajo que se hizo ya desde hace 7 años que funciona en el norte del país, que es la FTC, y estuve escuchando muy atentamente a los compañeros que me antecedieron la palabra. En el Chaco, al igual, las violaciones de los derechos humanos, está que el aislamiento dentro de las comunidades, ahí trabaja muy bien la seguridad. O sea, si querés cerrar la ruta por reclamar tu derecho, estás violando la ley, la paz pública, y estás violentando el tránsito, ¿verdad? Pero si sos policía o si sos militar, puedes atropellarte ante cualquier casa, comunidad. Ahí no hay atropello. Y muchos de los casos dentro de las violaciones de derechos humanos existen desalojos comunitarios, desalojo a las comunidades campesinas e indígenas en la región oriental y en la región occidental también. Y ahora, desde que empezamos en el año 2020, entramos en un año muy difícil como mujeres indígenas y como pueblos indígenas, porque desde que entramos en el año 2020 ya hubo asesinatos de pueblos indígenas acá en la capital de Asunción, alrededor de la terminal de ómnibus. También ya era exagerada que en el centro mismo se había matado varias personas que son de pueblos indígenas y no hay justicia, no hay ninguna justicia. Pero si le tocas a un animal, por ejemplo, ganado vacuno, si le tocas en eso, tenés que pagar de por vida, hasta te mandan en la cárcel. Entonces, acá la justicia funciona como que los seres humanos no son importantes, que solamente el capital está funcionando y está rondando en cada rincón de nuestro país, que es el dinero. El dinero está valiendo mucho más de nuestras vidas como seres humanos. Acá ya no se eligen si sos indígena o no sos indígena, si sos campesino o sos ganadero o sos soquero. Ya no se elige más, sino por rabia, por discriminación, por el racismo, te pueden matar en cualquier momento. No sabemos en nuestro camino cada una de las personas si vamos a estar llegando seguros o seguras en nuestra casa o no. En síntesis, no nos están matando de armas, sino nos están matando a través de las leyes que han salido, que es la ley de la militarización, que según yo recuerdo que muchos campesinos e indígenas estuvimos muy en desacuerdo de esas leyes y para completar se está tratando ahora la ley del DINACARE, y dentro de la ley de DINACARE es un propósito para el achicamiento de las instituciones públicas encargadas tanto de los campesinos, de la sociedad civil y de los pueblos indígenas, tanto como el INDER y el INDI. Entonces,
todas estas leyes nos están golpeando fuertemente y a veces la sociedad en sí no sienten que es un golpe muy duro, porque hay una pelea en disputa de tierras. Y es muy extraño para mí que cuando hay un incendio forestal, por ejemplo, siempre incendiando a los bosques nativos, a las selvas nativos, siempre están incendiados. ¿Y por qué las grandes sojacizaciones, plantines de soja y trigo llenos de químicos nunca son incendiados? Porque la justicia está rondando desde la visión de una acumulación capital. Así nosotros estuvimos viendo y muy también reflexionándonos que desde las mujeres estamos mucho más en peligro, porque las mujeres cuando decidimos una cosa, pues lo hacemos, así como pasó ahorita mismo en el pueblo Pai, que ahora hace poco han decidido salir al monte a buscar a Adelio Mendoza, que fue capturado. Y Adelio Mendoza en este momento se detectó que tiene COVID-19, ¿verdad? Y hay muchas hipótesis que hay que aclarar en ese mismo instante, porque cómo es que él va a tener un positivo del COVID-19 que antes no tenía. Y ¿será que ahora si no tenés un COVID-19 positivo te van a secuestrar para contagiarte y después para soltarte? ¿Será que esa es la arma ahora de la fuerza de tarea conjunta o no? Hay una confusión muy grande, porque el objetivo es aislarle a él para no dar tanta información. Eso es lo que es seguro también. Y por otro lado, dentro de las aplicaciones de las leyes que están amparados solamente para pocas personas en nuestro país y no para la sociedad en general. Hay muchas, como bien dijo la persona que me antecedieron la palabra, muchos imputados e imputadas solamente por reclamar sus derechos. Y la justicia también está al lado de las grandes empresas transnacionales. Lastimosamente que es nuestra realidad, porque si te vas a Alto Paraná, a Canindeyú o Caguazú o en el Chaco, te vas pasando a las estancias, las puertas de las estancias, siempre hay seguridad, ¿verdad? Pero si te vas a una comunidad indígena o una comunidad campesina, nunca vas a encontrar una seguridad máxima de los paramilitares. Entonces, hay una desigualdad social fuertemente y nos están atropellando y aplicando fuertemente por el tema de, uno es por la pandemia y otro es por la injusticia. Porque siempre hay esas dos partes, que violaste la cuarentena y por eso te vas a estar imputado o imputada. Que reclamaste tu derecho, te van a imputar de por vida. Solamente por reclamar que la agroecología es la alimentación sano para el pueblo, no porque Senave te va a imputar juntamente con algunos fiscales o fiscalas, porque no tenés el permiso. O sea, todo está circulando y están utilizando fuertemente la justicia, que le llaman en nuestro país, pero nosotros siempre le llamamos por el momento la injusticia, porque las injusticias son los que está funcionando fuertemente que la COVID-19. Muchas niñas indígenas que han matado fuertemente en nuestro país, ningún caso fue resuelto, ningún caso fue explicado de quién fue la que secuestró, de quién fue la que le violó, nada, solamente
se detectaron que fue violada y que fue descuartizada y se tiraron por ahí nomás el cuerpo. Y eso es una violación de los derechos humanos. Pero para nuestra justicia creo que se normalizó eso y se culturalizó también esas matanzas que hubo últimamente en nuestro país y especialmente la matanza de niñas indígenas. Y muchas fueron también un joven que se le mató acá en la capital, que no tenemos también en ningún caso que nos expliquen a la justicia quién fue, de quién es el auto que pasó en la parada del colectivo y le disparó al joven indígena reciclador. Era una pobre persona y no sé, por el racismo y la discriminación fuertemente solamente fue su muerte. Entonces, si recaudamos todas estas informaciones y ver que la matanza desde hace años, empezando, las comunidades indígenas y campesinas son muchísimas muertes que no fueron justificadas, así como las niñas que se han matado ahora últimamente, que la FTC han asesinado a estas 2 niñas sin identificarlo y también han destruido evidencias según las informaciones. No fueron justificadas. Y si estamos en una igualdad de derechos humanos, nadie merece morir así como así. Nadie merece morir de una manera sorpresiva para nosotros. Ya es una violación de derechos humanos. Entonces, como mujeres indígenas, estamos de antemano siempre preparándonos de cómo vamos a estar para el próximo año 2021, a ver cómo van las cosas, porque se han matado muchos periodistas también por reclamar y también por dar informaciones muy importantes, se han matado a ellos y no hay justicia. Entonces, de todas estas cosas, nosotros vemos como mujeres indígenas y como mujeres campesinas que cuando hablamos la igualdad, la justicia, los derechos humanos, tanto como pueblos indígenas y como el pueblo sufrido campesinos también, y ante la sociedad civil que está dentro de la capital y fuera de la capital, ya decimos nosotros que es del campo y la ciudad, estamos de igual forma sin acceso a la justicia y sin acceso a derechos básicos. Entonces, esa es mi intervención y estuvimos haciendo últimamente muchas movilizaciones fuertemente justamente por la disputa de la tierra, por la Fundación Paraguaya, que hasta ahora están haciendo los trabajos en la comunidad. Ahí vemos la desigualdad de la voz de las mujeres y la voz de los hombres también de lideranzas. Hay una desigualdad en sí porque hay una cabeza fuertemente que está trabajando, que son las empresas privadas. Entonces, esta empresa es liderada también por Martin Burg, que es un político también y un empresario. Entonces, así funciona la justicia. Hicimos nuestra denuncia en la Fiscalía, en el MADES, en el Consejo de Pueblos Indígenas y en todas partes, pero hasta ahora, hasta el momento, no tenemos ninguna respuesta favorable para nosotros y para la comunidad, para la tranquilidad de la gente. Y agradezco mucho el espacio. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, compañera Bernarda, también con amor integrante de la plataforma, por darnos por compartir con nosotros esta experiencia, estas situaciones, estos hechos realmente graves que están pasando varias comunidades indígenas. Bueno, nosotros tenemos varios comentarios, varias preguntas también.
si es que podemos poner en pantalla. Leti Galeano dice, qué importantísimo que todo esto salga y salga a la luz. Solo la verdad nos hace libres, dice Leti Galeano. Muchas gracias, Leti. Saturnina Almada dice, esto que el monseñor está diciendo es la cruda realidad, que no se sabe, no se cuenta. También tenemos otros comentarios para los expositores. Entendemos que va para los tres. ¿Existe realmente el EPP? Entonces, si pueden ir anotando estas preguntas para luego de este comentario intervenir. Es importante un plan social para los pueblos indígenas, restitución de sus tierras, reforestación y enlace de todos los bosques en manos de los originarios, parar la sojización y retirar las fuerzas militares y paramilitares. Con los pueblos indígenas no habrá tráfico que crezca, dice Federico Tatter. Gracias, Federico. Cira Novara dice, ¿cómo podemos hacer frente a este embate neoliberal que nos expulsa y mata? Bueno, será una pregunta en general. Y Paulino Cáceres dice, al doctor Luna, con lo sucedido con el doctor Bonsi, ¿terminaron las acciones judiciales que permiten a jueces y fiscales tratar los casos como estos con mesura y criterio razonable? ¿Se dio un escarmiento definitivo a cualquier intento de actuar con la ley en la mano para dar prioridad a la criminalización de las reivindicaciones sociales? Consulta Pablino para el doctor Rolón. Bueno, entonces vamos con la primera pregunta. A ver, creo que el país se fue, ¿verdad? Para el doctor Luna, entonces, y luego vamos con Bernarda. ¿Existe realmente el EPP? Consultó una persona. Te escuchamos. Sí, bueno, cuando me preguntan eso, yo respondo lo siguiente. En primer lugar, yo vengo siguiendo desde hace varios años la actuación de las fuerzas de tarea conjunta y en general como abogado que se dedica a los derechos humanos, la labor del Estado en su faz represiva. Y bueno, de eso es que suelo hablar y me suelo, digamos, manifestar. Ahora, yo no soy un epepólogo ni un experto en esa organización armada o criminal, como se la prefiera llamar. Así es que no hablo sobre ese tema, así es que hablo pretendiendo, digamos, que aportar algo. Voy a hablar como un ciudadano más que no tiene ningún tipo de experticia en ese punto, más allá de que obviamente sigo los acontecimientos, he analizado lo sucedido a lo largo de los años y bueno, desde esa perspectiva, yo lo que opino es que el EPP es una organización armada cuya actuación ha tenido un efecto negativo en las organizaciones campesinas, en la población local. Basta pensar únicamente en el hecho de la militarización de la zona norte. Y si a eso sumamos el hecho de que en varias ocasiones, cuando se estaba discutiendo, en dos ocasiones, yo recuerdo muy bien eso, se estaba discutiendo la modificación de la ley y la eliminación de la fuerza de tarea conjunta, el EPP realiza algún acto así que genera conmoción en la sociedad y la discusión pasa a un segundo plano. También es muy dudoso de que sea una organización que tenga como objetivo reivindicar a ciertos sectores sociales postergados, porque muchas veces gente del ámbito que fue por fuera del Estado, digamos, que no es enemiga del EPP, ha sido víctima de hechos criminales, ha sido asesinada, como la maestra, tengo entendido, era tía de una persona de apellido de Maíz, que era miembro del EPP, si mal no estoy recordando. Entonces, la propia utilización de esos métodos ultraviolentos del EPP a mí no me
no me permiten señalar que sea una típica fuerza de liberación nacional, algún tipo de guerrilla que tenga una mirada, por más que utilice la violencia, y que tenga algún propósito claramente definible. Y de hecho, como yo señalaba hace rato, la propia topografía del terreno, las características de nuestro país hacen impensable que una organización armada de ese tipo llegue al poder. Para mí, el EPP está más cerca de Sendero Luminoso, una organización maoísta que estuvo muy activa en el Perú en los años 80 y 90, ultra violenta también, que mataba campesinos, mataba alcaldes comunistas inclusive. Todo aquel que pensara diferente era víctima de Sendero Luminoso, más cerca de Sendero Luminoso que lo que alguna vez fue, por ejemplo, el Frente Sandinista de Liberación Nacional en su época de organización guerrillera, o del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, por ejemplo, en México. Lo veo muy alejado de esos modelos más clásicos y digamos que con fuerza moral por los cambios que proponían. Y su actuación me parece muy sospechosa porque tiene efectos negativos en la población local. Entre ellos, reitero, la militarización de la zona norte. Bueno, muchas gracias, doctor, por contestar nuestra pregunta. Queremos trasladar también la pregunta, a ver, al país, nos está escuchando. Bueno, decía la pregunta si existe realmente el EPP. Pero para que lleve 7 años en su combate y sin resultado, ahí está la cuestión. Son gente totalmente desalmada, que no le importa nada, que no tiene consideración con nadie, y han asesinado. Nosotros está lo feo. Nosotros debiéramos de ser aliados de la Fuerza Tareas Conjunta, y ellos se presentan como enemigos nuestros. La situación, por ejemplo, a mí muchos me critican de que yo no hablo de los males que hace el EPP. Primero, el EPP es un grupo que no representa, no son interlocutores válidos para mí. La Fuerza Tareas Conjunta sí, porque es del Estado, y ese Estado es mío, es mi Estado. Mi crítica va por el lado de la Fuerza Tareas Conjunta porque es fuerza del Estado que tiene un cometido específico, que es la seguridad. Y mientras que no me dé la seguridad o no nos dé la seguridad, están en falla. Algo falla. El Estado falla. Y yo digo que si el Estado no es sincero consigo mismo y no plantea de verdad la cuestión de si seguimos con la fuerza o no seguimos, vamos a seguir lamentando este tipo de chambonada. El Estado debe plantear después de 7 años, ¿seguimos con la fuerza o no seguimos? Y si no seguimos, ¿qué hacemos? Hay que plantearse ya después de tanto tiempo de fracaso, y hay que aceptar si hay fracaso, hay fracaso. ¿Y por qué seguir con el fracaso? Y yo creo que es fracaso. Y ya son muchos tiempos. Y han destruido muchas cosas, como ya dije, y una de las pocas cosas que no suelo escuchar de otros es la destrucción de la propia Fuerza Armada. La muerte del coronel Piñanes. La muerte de otro oficial que es de la fuerza policial de apellido Escurra en Horqueta. Ellos tienen que explicar, no solamente decir, bueno, vino del EPP. No, yo creo que no. Tiene que investigar, tiene que saber. Uno de los oficiales mejores que teníamos en el norte. Para mí y para muchos de nosotros mataron ellos mismos.
Y hay que investigar de fondo. No se puede atribuir al EPP todo lo que pasa, mientras que a lo mejor las balas vienen de otro lado. En Capitán Jiménez murieron 2 oficiales de policía, buena gente. Justo en ese momento en que iban a ser atacados, los 2 compañeros se fueron a cargar su celular. Otro compañero de ellos se fue a cenar muy cerca del lugar donde tenían que morir. Un oficial de apellido Casco, Vicente Casco, y el otro no me acuerdo. Fernández. Eso no son, esas muertes no son inocentes, son muertes provocadas, son muertes preparadas, y nunca investigó nadie. Hay que sincerarse, el Estado tiene que decir, bueno, acá se ha fracasado y vamos a plantear de otra forma. Acá ya no se puede hacer con esta gente, ya no vamos más y vamos a hacer otra cosa. Vamos a formar otro grupo. Vamos a especializarle más a los policías, como les decía el doctor Jorge, es propio este trabajo de la Policía Nacional, pero tienen que ser capaces. Acá vienen oficiales prácticamente totalmente en ayuda, que no saben ni para qué vienen. Los campamentos de la Fuerza Aérea Conjunta están llenas de gente improvisada, son muchachitos, aburridos. Y así no se va a combatir al EPP. El EPP es una fuerza que sabe, que conoce lo que quiere. Así es que yo no quiero más que se diga nomás, no, él habla de vale. Hay que ver si tenemos o no tenemos razón. No sirve descalificar porque sí. Si hay que descalificar, hay que decir por qué. Acá se ha cometido demasiado barbaridades. Y cuando los militares cometen barbaridades, mueren gente, no mueren animales. Mueren gente inocente. Y así no se puede más. Y hay que investigar todo. Hay que escucharle a la gente del capitán Piñanes. Hay que escucharle a la gente del oficial Escurra, que es un oficial buenísimo, buenísima persona, buenísimo profesional, y le han matado. Pero si no me creen a mí, investiguen. Hay que abrir investigación seria sobre estos temas. Julián Ojeda. Todo eso no puede quedarse así nomás. Felizmente ahora hay muchísima gente ya que cuestiona la actuación y la presencia de la Fuerza Aérea Conjunta. Antes, hace como 4 años, nosotros pasábamos como charlatanes y bocones. Ahora se nos da la razón, pero hay que investigar. Nosotros solicitamos investigación seria sobre estas muertes y sobre todo de este capitán Piñanes. Creo que el papá hace poco se murió, está su señora esposa, están sus parientes, que conoce mucho, que sabe mucho. Acá se le ha matado a mansalva a gente. Uno de los asesinos está en la cárcel, se llama Ramón Benítez. Y ustedes saben por qué está en la cárcel. Gracias, monseñor Cáceres, por estos comentarios, por esta respuesta. Antes de pasar, porque tenemos 4 preguntas más, pero antes de pasar la pregunta a Bernarda, quería nomás resaltar de vuelta esta pregunta del doctor Rolón Luna, que lo decía también una persona, dice, con lo sucedido con el doctor Bonzi, terminaron las acciones judiciales que permiten a jueces y fiscales tratar los casos como estos con mesura y criterio razonable. Dice, se dio un escarmiento definitivo a cualquier intento de cruzar con la ley en la mano para dar prioridad a la criminalización de las reivindicaciones sociales. Te escuchamos, doctor. Tu micrófono, doctor. Perdón. Sí, digo que conozco el caso. Conocí personalmente al doctor Bonzi, también fue alumno mío en la escuela judicial, y en aquella oportunidad en Concepción justamente conversamos muchísimo sobre el caso. Pero voy a ir un poquitito atrás. En una oportunidad, como miembro del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, me tocó conversar con el entonces presidente del
del jurado de enjuiciamiento de magistrados. Y con los compañeros del mecanismo le habíamos llevado unas estadísticas sobre el uso abusivo de la preventiva en Paraguay. Y en otra estadística que habíamos obtenido nosotros por nuestra propia cuenta, sobre el número de jueces que habían sido destituidos por aplicar medidas sustitutivas a la prisión preventiva. Y el número de jueces que habían sido destituidos por no fundar sus resoluciones de prisión preventiva, por encarcelar sin fundamento, digamos, más sencillamente. Y el número de jueces que habían sido destituidos por encarcelar injustamente e infundadamente era 0. O sea, en el jurado de enjuiciamiento de magistrados hace rato viene castigando a los jueces garantistas. En el caso del doctor Bonzi, de los famosos 9 del EPP, creo que era así el nombre del caso, como se lo conocía comúnmente, obviamente que fue un llamado de atención y tiene que ver un llamado de atención violento en extremo, digamos, como diciéndole a los jueces que no se animen y no siquiera se les ocurra aplicar las garantías del debido proceso y considerar seriamente las actas de imputación y ver los defectos de esas actas de imputación. Recuerden que hace unos minutos, cuando intervine en un primer momento, yo señalaba ya eso. Actas de imputación que no tienen un relato fáctico mínimamente verídico, veraz, que no arrojan elementos sobre la responsabilidad de las personas imputadas, donde no hay pruebas. Entonces, lo que les dijo a los jueces el jurado en aquella oportunidad, o sea, si me preguntan si yo pienso así, es efectivamente así, porque lo que se les dijo a los jueces es: dejen de aplicar las garantías del debido proceso para cualquier persona que esté imputada o acusada por alguna cuestión vinculada a esta organización armada llamada OACA o lo que fuere, ¿sí? Y obviamente algunos obedecieron y ya venían obedeciendo sin necesidad de esa advertencia. O sea, como dice un escritor paraguayo en un poema que se llama Prostitúyete con alegría, hay gente que se prostituye ya con alegría, digamos, y que no necesita que le den un escarmiento. Y hay otra que seguramente tiene la intención de aplicar el poder que tienen como jueces de garantía o como fiscales que tienen el deber de la objetividad. Y bueno, a partir de ese momento se sintieron constreñidos a no discutir sobre todo las actas de imputación de los fiscales. Muchas gracias, doctor Jorge. Bueno, pasamos rápidamente con la pregunta para la compañera Bernarda, porque también tenemos otras 4 preguntas más. Agradecemos a toda la gente que está comentando, la gente que está difundiendo también el video, mucha gente viendo, así que estamos muy agradecidos con todos por esta difusión que están dando a este conversatorio virtual. Bueno, a ver si la compañera Bernarda nos puede dar un poco su intervención en cuanto a, dice, ¿cómo podemos hacer frente a este embate neoliberal que nos expulsa y mata? En este mismo momento, lo que queda para la sociedad civil y las organizaciones tanto campesinas, tanto jóvenes, estudiantiles, organizaciones de abogados, de los doctores, paramédicos, de todo un poco, si no hay una unidad en general de un mismo objetivo, será difícil de enfrentar esta crisis. Porque hay mucha inclusión y debate dentro de... Ahora mismo, cuando nos aplicaron la cuarentena y el aislamiento, las noticias no las vemos en nuestra realidad, sino a través de las prensas comerciales.
y las comunicaciones son muy, están en contra a veces de los pueblos organizados y el pueblo sufrido, porque solamente te dice lo que ellos también se les ordena qué es lo que tienen que decir. Y si las grandes empresas no quieren que ellos digan lo que es la realidad, entonces mejor no dicen. Entonces, si la unidad no rompe esta cadena muy fuerte que nos están atajando y que nos tienen en zozobra de miedo, en este mismo momento, este pared es muy difícil de tirar, ¿verdad? Porque no hay una unidad fuertemente. Cada uno por su lucha, cada uno por su movilización y cada uno en su espacio. Y lo otro es por lo que yo digo que es la prohibición de las aglomeraciones de personas, la prohibición del cierre de las rutas, de todos estos golpes que nos están haciendo de sufrir en este mismo momento, hablar en enfrentar estas neoliberales que están haciendo un golpe muy duro en nuestro cuerpo mismo y en nuestra tierra. Yo creo y veo que es muy difícil enfrentar. La única forma de que se puede enfrentar es a través de la unidad y el diálogo. Y eso vamos a estar alcanzando fuertemente si es que somos conscientes que estamos viviendo en una sociedad desigual y que la justicia no funciona en nuestro país. Por otro lado, aunque no me preguntaron si existe el EPP, ¿verdad? Yo creo que y creemos que la prensa lo que estaba diciendo que existe el EPP. Nosotros no somos las personas para decir que sí existe el EPP. Porque dentro del Parlamento mismo también existen estos tipos de acciones que muchas personas fueron imputadas, pero como que ellos bien pagan a los abogados y hasta los fiscales, entonces salen en libertad. Y estas injusticias de acaparamiento de capital, que nuestro país depende directamente con las grandes empresas y con las grandes empresas se alía el narcotráfico. Y el narcotráfico produce la matanza y produce miedo. Entonces, cuando hablamos de esta gente, que si existiere o no, ¿quién va a saber si acá ya nadie cree lo que dice ni la prensa ni el propio presidente de la República? Porque yo no sé de dónde viene este grupo, ni tampoco puedo saber si yo nunca he conocido a ninguno de estos personajes, solamente a través de la prensa lo que vimos. Entonces, los que están dentro del poder, lo que sí se le puede hacer estas preguntas porque ellos tendrán su versión y seguramente que tienen también información muy específica ante estos acontecimientos que han sucedido. Por otro lado, el neoliberal también no solamente en nuestro país ataca, sino está atacando a nivel mundial. Y está en crisis también el neoliberal en tema de tanto de la alimentación, la salud, está también la territorialidad que nos ataca fuertemente el COVID-19. Es una herramienta muy fuertemente del neoliberal y la acumulación capital, porque ¿quién se beneficia a la COVID-19? Se benefician otra vez a los que están en el poder y usan la necesidad de los pueblos sufridos que son nosotros, y nosotros nunca recibimos esas ayudas humanitarias que vienen a nivel internacional.
Entonces, así es la cadena de las injusticias, la cadena de una relación que nosotros no nos vincula y no somos partícipes. Entonces, eso es solamente lo que yo digo es que se reflexione esta situación como organizaciones sociales, tanto indígena y no indígena, y solamente la unidad, que es la fuerza del pueblo, se puede, por lo menos, a la mitad se puede hacer llegar a parar estas injusticias, porque estamos viviendo en una matanza en nuestro país sin darnos cuenta si dormimos, si despertamos o no. Estamos viviendo en una zozobra. Y yo creo que la unidad es la única forma de la salida de las organizaciones sociales, pero que seamos conscientes que no nos... como no nos convirtamos poderosos y no nos sentamos que solamente nosotros y nosotras vamos a tener el poder, sino que el pueblo tenga el poder, que se apropie su lucha y que siga adelante con la lucha, pero que sea para todos, no solamente para yo o para mí o para ustedes uno a uno, sino en forma colectiva, y que todo sea consenso y la decisión sea tomada así. Porque ahora mismo siempre vemos que para enfrentar al COVID-19 tenemos que ser muy conscientes, que tenemos que lavar las manos todos los días, que tenemos que usar alcohol en gel todos los días. Así también la lucha de las organizaciones sociales, que tenemos que empoderarnos de cada uno, pero que socialicemos la coyuntura nacional en la que vivimos, ya sea difícil o no difícil, pero que sea sociable y que sea solidario también la lucha de las organizaciones sociales. Esto va para en general ya, no solamente para Conamuri, sino a nivel general. Gracias. Muchas gracias, compañera Bernarda, por tu análisis y por este comentario que nos dejas. Bueno, agradecemos a toda la gente que nos está viendo desde Argentina, desde Chile, Perú, también nos dejaron sus comentarios. Ahora vamos a compartir 4 últimos para después hacer como un cierre de 2 minutos a cada expositor sobre sus últimas referencias o acotamientos que quieran hacer. A ver si vemos las preguntas. En general, en realidad, no va para todos. Dice, ¿qué opinan que pasó con las niñas? Otra pregunta o comentario. Dice Alcides Morínigo, ¿cuál sería la propuesta de acción ante estos atropellos? Gracias, Alcides, por tu comentario, por tu pregunta. Vamos con otra. La plataforma puede hacer de oficio las denuncias en estrados judiciales sobre lo expresado por el país. Pablito, pregunta Carolina Álvarez. Una pregunta para la plataforma. Katy dice, ¿por qué no se pide el juicio político al presidente cuando que violó nada más y nada menos que el primer derecho humano que dice, nadie tiene derecho de quitar la vida de nadie y menos como representante del pueblo? Bueno, gracias, Katy, por tu comentario. ¿Tenemos otro más? A ver. Bueno, ya. Hasta ahora tenemos eso. Pasamos la palabra al doctor Jorge. Tu micrófono, doctor. Agradezco la participación de la gente y las preguntas. Ahora, cuando hay varias preguntas, a veces se pierde. La primera era para precisar mejor. Sí, podemos poner en la pantalla. ¿Qué opinan? ¿Qué pasó con las niñas? Dice. Sí, bueno, era eso y qué hacer. Con respecto a lo de las niñas,
Yo, en primer lugar, no estuve allí, así es que realmente no puedo saber qué ocurrió. Nosotros tenemos un Estado que no es confiable, especialmente en el ámbito de la zona norte y cuando interviene la Fuerza de Tarea Conjunta, desde hace un buen tiempo que eso está sucediendo. Entonces, uno puede suponer, ¿no? Y yo, en base a la evidencia, porque reitero, no me gusta hablar de lo que no sé, pero en base a la evidencia uno puede suponer un par de cosas. En primer lugar, la intervención del segundo médico forense cuando se exhuman los cadáveres, que mucha gente interpretó que fue una autopsia. Realmente no hubo autopsia en este caso, algo de rigor en este tipo de situaciones. En esa ocasión el médico de apellido Lemir dijo unas cosas que pasaron un poco desapercibidas para mucha gente, pero que son muy interesantes de analizar. Dijo que por el estudio que hizo de las pruebas de las piezas dentarias, de la piel de estas niñas y del estado general que se podía observar así sin mucha profundidad, eran unas niñas saludables, bien cuidadas, con la piel sin ningún tipo de muestra de que hayan estado mucho tiempo en el monte, igual que sus piezas dentarias. Eso nos permite inferir que estas niñas no estaban ahí hacía mucho tiempo, ni eran combatientes, ni estaban recibiendo entrenamiento, y que evidentemente estaban hace muy poco tiempo ahí. Luego, otro hecho llamativo que ya he comentado es la destrucción de evidencia, entre ellas los uniformes que se observaba, eran uniformes impecables y que al ser destruidos no llama mucho la atención de que eso no haya sido dejado para poder hacer un estudio de que nos hubiera contado muchas cosas con respecto al tema. Y da la impresión de que esas niñas podrían haber sido asesinadas, inclusive a sangre fría, lo que es mal llamado ejecución, ¿no? Porque se ejecuta al condenado, al reo, y se asesina al que no es reo. Pudieron haber sido asesinadas y no sería algo que no haya ocurrido antes. No sería algo. A mí me tocó analizar el caso de Hermenegildo y de Marcos, si mal no recuerdo, Velar, por ejemplo, y María Gloria González, a quien los militares pensaron que habían matado, recibió un balazo acá en la quijada, que requirió de varias operaciones. Nunca quedó bien esta señora, entre paréntesis, y después fue imputada por el fiscal Delfino por todos los delitos habidos y por haber, sin ningún elemento de prueba. El caso de este chico Andrés Fernández, que fue de 15 años, que fue asesinado de un disparo en la cabeza de un helicóptero. Entonces es dable pensar que eso pudo haber sucedido en este caso. Es lo que uno puede pensar, pero digo, yo no estuve ahí, así que no sé qué pasó. Muy llamativo todo el hecho de que hayan muerto estas niñas nomás, que no haya habido ninguna consecuencia para los otros integrantes del EPP. Y hay algo que nadie recuerda, salvo una colega mía que se llama Diana Vargas, mi ex compañera del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, que siempre recuerda de que en un primer momento los voceros de la Fuerza de Tarea Conjunta hablaron de un militar herido. Y ella decía, ¿dónde está ese militar herido? ¿Quién fue el que fue herido? Porque con esa historia del herido se fundamentaba o se hacía más creíble la teoría de un enfrentamiento, que yo creo que no hubo. En pocas palabras, pienso que eso es lo que pudo haber pasado. Bien, doctor. Y vamos para vos mismo con la siguiente pregunta, si es que no nos podés contestar. ¿Cuál sería la propuesta de acción ante estos atropellos? Tu micrófono, doctor Jorge. Sí. Ay, perdón. Es la tercera o cuarta vez que me ocurre lo mismo, perdón. No, digo que tenemos nosotros, y eso lo dice un novelista norteamericano, que justicia habrá en el más allá. Lo único que tenemos en la tierra es la ley. Nosotros tenemos que
insistir en los derechos de las personas que están siendo conculcados. Pero la ley simplemente no sirve para nada así sola. La ley requiere de organización, de alianza entre organizaciones de la sociedad civil, los sectores democráticos, los juristas que trabajan estos temas, que permita una acción concertada y no parar de denunciar a quienes violan los derechos humanos. Esta violación a los derechos humanos se dan en un contexto de uso de la fuerza, pero continúan y son prácticas que no se detiene por la impunidad estructural que existe en nuestro país y que es responsabilidad del sistema de justicia. Y a todos esos actores en su conjunto hay que denunciarlos, hay que exponerlos una y otra vez. Pero también hay que ver que esta crítica llegue a más sectores, que más personas, más organizaciones, más sectores de la sociedad se sumen a esto. Y ese es todo un desafío que yo me declaro incapaz de responder cómo se hace, ¿no? Porque me dedico a otras cosas, me dedico a analizar estas cosas y a dar mi criterio y a denunciar donde puedo, cuando puedo, pero sí requiere de una masa crítica que avance, que se expanda y hay que ser también pedagógico y didáctico, explicarle a la gente que esto que se hace está mal, que el Estado está incumpliendo con sus obligaciones y que de paso está robando dinero público, que se está desperdiciando en esta fuerza de tarea conjunta. Y desperdicia y roba este dinero al tiempo que oprime a las personas y no soluciona el problema para el cual fue creada esta fuerza. Te agradecemos, doctor Jorge. Ahora, el país, como le estábamos explicando, tiene una conexión débil. Seguramente después va a intentar entrar de vuelta. Pasamos con la compañera Bernarda con esta consulta que nos hacían como comentario. ¿Qué pasó con las niñas? Bueno, sobre el caso de las niñas, es muy difícil también decir qué fue lo que pasó porque hay un desentendimiento social cuando hablamos sobre el tema de comunicación, porque la FTC pues celebró porque han matado 2 del EPP y cuando se descubrió que eran niñas, eran mujeres, primeramente eran mujeres, luego se descubrió que eran niñas. Entonces, al día siguiente se ha celebrado como ellos le llaman, el glorioso Partido Colorado, que es como que se celebró estas muertes de estas 2 niñas. Sentimos mucho como madres y como mujeres, sentimos mucho por la muerte de estas 2 niñas y que fueron destruidos totalmente las ropas que tenían ellas. En síntesis, como bien dijo el doctor, no tenemos ninguna información específica qué fue lo que pasó. Pero lo que pasó es que hay asesinatos y eran niñas. Y es por eso decimos que no todos merecemos una muerte así, que pareciera como una ejecución. Y después de eso, muchísimos más casos que han sucedido y que han sepultado sin que dieran quiénes son y en qué estado están. No hay una información así directamente que sea real porque hay muchas informaciones falsas y también hay muchas informaciones que a veces dicen la verdad y hay veces no, pero como mujeres decimos que eran niñas y no merecieron morir.
Y eso hasta el momento nosotras estamos viendo, por eso yo digo hace poco que la justicia no está a nuestro lado, está al lado de los que tienen poder. Por esa misma razón que hay unas cuantas imputaciones por culpa del incendio de la bandera del Panteón, ¿verdad? Hay muchas mujeres que están imputadas y pero para las muertes de estas niñas no hay una justicia que puede decir tal persona se va a ir preso y tal persona está imputada. Solamente a las chicas le están imputando y a los que mataron a estas niñas nadie sabe quién fue, nadie investiga nada. Entonces, al igual que las niñas indígenas que han matado este último año, que del año entrante que no hay justicia, no hay investigación, no hay nada, absolutamente nada. A pesar de las marchas que hicimos, igual no tuvimos una respuesta en la Fiscalía tanto del distrital y tanto nacional, Fiscalía del Estado, no nos dieron nada de información de quiénes fueron. Entonces la misma cosa han pasado estas niñas que fueron asesinadas. Y eso pasó como que la sociedad había dicho que es una injusticia cometida de matar a niñas. Entonces al día siguiente ya hubo otro secuestro para que esta información sea olvidada. Entonces así nos están manipulando la prensa y todo esto. No sabemos de dónde estamos pisando ni con quiénes estamos hablando a veces. Es muy complicado de analizar estas situaciones porque ya primeramente había una cabeza, luego se forman los brazos, luego los pies, luego los dedos de los pies, entonces no hay ninguna persona responsable en esta situación. Y eso es lo que es mi reflexión en el momento donde, pero todos estamos muy también curiosas de qué pasó con las niñas, porque eran niñas y no merecieron morir. Bueno, muchas gracias por tu reflexión, compañera Bernarda. Antes de dar paso también al cierre de este conversatorio virtual, eh, queremos hacerles recordar a la gente que nos está viendo, que está compartiendo, que este conversatorio tiene la intención de seguir reflexionando con este espacio de debate sobre esta ley 5036 del año 2013 que autoriza justamente el empleo de las fuerzas militares en asuntos internos, asuntos de la seguridad interna en nuestro país. Como plataforma hemos denunciado en varias ocasiones, hemos hecho campañas también acompañado de cerca, pidiendo a las instituciones, tanto al Congreso Nacional, la derogación de la ley 5036 por su carácter justamente inconstitucional, y también a otras instituciones como el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura para la conformación de espacios de monitoreo sobre estos casos de torturas masivas que conocemos también y estamos al tanto que sucedieron meses anteriores en nuestro país. Bueno, agradecemos a toda la gente que realmente muchísimos comentarios y muchísimas preguntas también, pero como tenemos que debernos también al tiempo de nuestros expositores, ahí y Pablito ya no le tenemos, vamos a hacerle llegar seguramente los comentarios o un análisis ya, un resumen de este conversatorio. Pero bueno, para dar paso al cierre, tenemos 2 minutos de estas últimas reflexiones y queremos iniciar con el doctor Jorge
si les parece. Te escuchamos, doctor. Creo que ahí está. Ahí ya está mi micrófono. Sí. Realmente agradecer la invitación y decir nada más como cierre que me parece interesante que más organizaciones de derechos humanos se sumen a la situación de la zona norte. En algún momento me dio la impresión, y no quiero ofender ni criticar a nadie, pero me pareció que no se tomaba muy en serio, no se atendía de la manera que correspondía y que merecía la situación, todo lo que estaba ocurriendo en la zona norte. En un momento dado me pareció que había muchas organizaciones de derechos humanos muy enfocadas en el caso Curuguatú, que no minimizo, mucho menos. Me parece que es importante que empecemos a mirar más personas, más organizaciones y a tomar más en serio lo que está pasando ahí. Lo que está pasando en la zona norte es grave, es permanente y tiene visos de continuar por mucho tiempo si no se denuncia lo que está ocurriendo ahí, si no se identifica a los responsables, si no se los expone ante la opinión pública y eventualmente ante el sistema internacional de los derechos humanos. Simplemente eso, y muchas gracias por la oportunidad. Muchas gracias, doctor Jorge. Ahora escuchamos las palabras de la compañera Bernarda. También yo quiero decir esta última reflexión y agradeciendo siempre por la participación que me han facilitado y a mi organización también, a mi comunidad y a mi pueblo. Solamente también pedir a todos los que están encargados a las partes indígenas y a la sociedad civil también que pensemos y que reflexionemos esto que está pasando en nuestro país, porque a veces por organizarte te llaman ya que sos parte del EPP. A veces por decir la verdad nomás te llaman también así. Y la manipulación de la prensa comerciales, tanto radios y también televisivos, a veces lavan la memoria y todos los días estamos ahí enfrente mirando las noticias que a veces son falsas y muchas violaciones que han demostrado últimamente la prensa, que así como dijo el doctor, agarremos en serio esta situación y no solamente decir en un discurso y no hacemos las acciones. Y también los problemas indígenas, que se agarren también en serio, el INDI tiene que agarrar en serio esta situación, porque este último acontecimiento que pasó con Adelio Mendoza estaba solucionado, pero solamente el pueblo Pai lo que le salvó la vida a este hermano indígena. Como bien dicho la señora de Adelio, decía que la FTC no quería entrar en el monte, no quería que los mosquitos le picaran y porque había muchos víboras y que son demasiados caigüe. Así han dicho esta señora en público y nadie decía nada, ¿verdad? Solamente pocas personas agarraron esa intervención que ella hizo. Pero cuando Adelio llegó a su casa, la FTC agarra el protagonismo y dijo que mediante la FTC Adelio fue liberado. Y nosotros como indígenas decimos mediante la cultura indígena que fue muy poderosa por
por la cultura pai y todas las culturas que hemos vivido en el país, en el territorio paraguayo. Todos hemos pedido al Gran Espíritu que se libere el hermano indígena. Y nadie se acordó de eso cuando Adelio llegó a su casa, solamente se acordó que la FTC tuvo su protagonismo y que por fuerza de tarea conjunta hay unas acciones muy importantes y que por eso nomás el compañero llegó a su casa. Sin embargo, las mujeres fueron las protagonistas de ir adentro del monte, no importaba el kilómetro, sino se fueron en busca del hermano. Y si la justicia sea así con los que se han secuestrado, con los que está pasando, tanto de la FTC y con el EPP, si la justicia actuara como actuaron los indígenas, vamos a tener la igualdad y la justicia que queremos y que anhelamos ya desde hace muchos años. Y que Paraguay sea independientemente y que sea autónoma en sus funciones, en los tres poderes del Estado. Pero si vivimos así, acumulando dinero y no hacer acciones y voluntad de las personas que se le dan un espacio, un trabajo o un poder, no vamos a alcanzar esta liberación que tanto anhelamos. Y eso es lo que han demostrado los hermanos indígenas pai, que ellos tuvieron la voluntad y tuvieron el coraje de decir, vamos en busca de nuestro hermano y vamos a rescatar. Y vamos a usar nuestra cultura y nuestra oración para que sea liberado. Entonces, eso es la voluntad de las personas. Y así tiene que ser la justicia paraguaya, que sea voluntariosa a demostrar la verdad y la realidad. Y eso es lo que yo quería compartir con ustedes como mujer y como Conamuri. Gracias. Bueno, de vuelta, muchísimas gracias, doctor Jorge Rolón Luna, gracias, compañera Bernarda, también al país Cáceres, que se disculpó ya por este inconveniente que tuvo, pero realmente creo que quedó bien clarito en lo que también nos quiso expresar en esta noche. Y a todos los seguidores, las seguidoras que están viendo nuestro conversatorio sobre Fuerzas Armadas y violaciones de los derechos humanos, le agradecemos por acompañar esta iniciativa de la plataforma y nos volveremos a encontrar en un siguiente conversatorio. Muchas gracias y buenas noches. Buenas noches. Gracias a ustedes también. Encantado de haber compartido con la señora, con ustedes, con el país. Hasta la próxima. Hasta la próxima, compañero. Gracias. Hasta la próxima.